Daniel 11 se vuelve a ver Antíoco y el Anticristo. Introducción. 1. Este capítulo contiene una de las profecías específicas más cumplidas de la Biblia, prediciendo la historia a algunos 375 años, y hasta el final, con una precisión sorprendente. 2. El capítulo es tan específico que muchos críticos que niegan la revelación supernatural han insistido que es la historia, escrita después del hecho, clamando de manera fraudulenta ser profecía. Debido al detalle de esta profecía, seremos forzados a resumir con frecuencia, y el cumplimiento de la profecía será observada mientras es descrita. 3. El comentarista Joyce Baldwin explica la manera de pensar de los que dicen que esto fue escrito después. Aunque esto es presentado como si fuera futuro, la opinión considerada de la mayoría de los eruditos es que el escritor estaba utilizando una forma literal aceptada, la cual no podía engañar a nadie. La intención era la de mostrar que el curso de la historia estaba bajo la dirección de Dios, y así alcanzar sus propósitos. Cuando la historia se convierte en profecía, la transición puede ser detectada, debido a que los eventos comprobaban que estaba equivocado. Tal punto de vista debe debilitar la confianza de todo el libro. Si la teoría de que fue escrito después es correcta, entonces la llamada revelación era de hecho nada por el estilo. Esto le sigue que la preparación para la visión en el capítulo 10 fue también una ficción puesta a tinte local por el bien del efecto. Baldwin. La división del imperio griego. 1, 2, 4 reyes futuros. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aún habrá 3 reyes en Persia. Sencillamente el ángel le dijo a Daniel que había 3 reyes en Persia hasta que se levantara un cuarto. El cuarto rey sería fuerte, rico y se opondría al reino de Grecia. Este cuarto rey rico y fuerte fue cumplido en el rey persa Xerxes. El cuarto se hará de grandes riquezas. En el cumplimiento, en realidad había 4 reyes desde el tiempo que Daniel habló hasta Xerxes, aquel que levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya sea que el ángel omitió al rey actual, Ciro, mirando únicamente al futuro, o él ignoró al rey Esmerdis de Persia, 522 a 21 AC, debido a que él gobernó menos de un año y era un impostor del trono. Persia. Grecia. Estas visiones y percepciones en cuanto al futuro de los imperios persas y griegos eran relevantes debido a que cada imperio intentó barrer con el pueblo de Dios en algún momento. Y el imperio persa intentó eliminar al pueblo judío durante el reinado de Xerxes, a través del complot de Amán, como es mostrado en el libro de Esther. 2. El imperio griego intentó eliminar al pueblo judío durante el reinado de Antíoco IV, cuando él intentó matar a cada judío que no renunciara a su compromiso con Dios y abrazara la cultura griega. 2. 3 a 4. El levantamiento de un poderoso rey. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos. Se levantará luego un rey valiente. El ángel le dijo a Daniel de un rey valiente que dominará con gran poder, pero su reino no durará, y sería dividido después de la muerte del rey valiente. Dominará con gran poder y hará su voluntad. Esto fue cumplido con Alejandro Magno, quien ciertamente era un rey valiente. Alejandro murió a la edad de 32 años de una fiebre después de una fiesta de borrachos en Babilonia. Y la profecía no tiene cuidado de Alejandro debido a que él no lastimó a Israel, aunque él conquistó el área en general. El antiguo historiador Josefo registra la llegada interesante de Alejandro Magno a Jerusalén, y como él fue mostrado en el libro de Daniel por el sumo sacerdote, quien Alejandro había visto previamente en una visión. Alejandro estaba tan impresionado que libró a Jerusalén y le concedió una tolerancia religiosa. 2. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 8. Alejandro, cuando tomó Gaza, se apresuró a subir a Jerusalén, y Jadua el sumo sacerdote, cuando oyó eso, estaba en agonía y aterrorizado,
como si no supiera cómo iba a encontrar a los macedonios, ya que el rey estaba disgustado por su desobediencia. Por lo tanto, ordenó que el pueblo hiciera súplicas y se uniera a él para ofrecer sacrificios a Dios, a quien suplicó que protegiera a esa nación y los librara de los peligros que venían sobre ellos. Después de lo cual Dios le advirtió en un sueño que le sobrevino después de haber ofrecido el sacrificio, que se animase, adornara la ciudad y abriera las puertas, que los demás aparecieran con vestiduras blancas, pero que él y los sacerdotes debían encontrarse para conocer al rey con los hábitos propios de su orden, sin temor a las malas consecuencias que la providencia de Dios evitaría. Por lo cual, cuando se levantó de su sueño, se regocijó mucho, y declaró a todos la advertencia que había recibido de Dios. Según el sueño, él actuó por completo, por lo que esperó la llegada del rey. Y cuando comprendió que no estaba lejos de la ciudad, salió en procesión, con los sacerdotes y la multitud de los ciudadanos. La procesión fue venerable, y su forma diferente a la de otras naciones. El ejército que se acercaba, pensó que deberían tener la libertad de saquear la ciudad y atormentar hasta la muerte al sumo sacerdote. Lo que el disgusto del rey les prometió justamente, sucedió exactamente lo contrario. Para Alejandro, cuando vio a la multitud de lejos, con vestiduras blancas, mientras los sacerdotes estaban vestidos de lino fino, y el sumo sacerdote con vestiduras de púrpura y escarlata, con su mitra en la cabeza y la placa de oro en la que el nombre de Dios estaba grabado. Se acercó solo y adoró ese nombre, y primero saludó al sumo sacerdote. Los judíos también lo hicieron todos juntos, a una sola voz, saludaron a Alejandro y le rodearon. Entonces los reyes de Siria y los demás se sorprendieron de lo que había hecho Alejandro y lo supusieron desordenado en su mente. Sin embargo, Parmenio solo se acercó a él y le preguntó cómo era que eso sucedía, que cuando todos los demás lo adoraban, él debería adorar al sumo sacerdote de los judíos. A lo que él respondió, yo no lo adoré, sino a ese Dios que lo honró con ese sumo sacerdocio, porque vi a esta misma persona en un sueño, con este mismo hábito, cuando estaba en Dios, en Macedonia, que, cuando estaba considerando conmigo mismo cómo podría obtener el dominio de Asia, me exhortó a no demorarme, sino a pasar con valentía por el mar hacia allá, para que él dirigiera mi ejército y me diera el dominio sobre los persas. ¿De dónde es que no habiendo visto a otro con ese hábito, y ahora, viendo a esta persona con él, y recordando esa visión y la exhortación que tuve en mi sueño, creo que traigo a este ejército bajo la conducta divina, y con ello conquistar a Darío y destruir el poder de los persas, y que todo saldrá bien de acuerdo con lo que tengo en mente? Y habiendo dicho esto a Parmenio, y habiendo dado al sumo sacerdote su mano derecha, los sacerdotes corrieron a su lado y él entró en la ciudad, y cuando subió al templo, ofreció sacrificio a Dios, según las instrucciones del sumo sacerdote, y trató magníficamente tanto al sumo sacerdote como a los sacerdotes. Y cuando se le mostró el libro de Daniel, en el que Daniel declaró que uno de los griegos destruiría el imperio de los persas, supuso que él era la persona destinada, y como entonces se alegró, despidió a la multitud del momento, pero al día siguiente los llamó y les ordenó que le preguntaran qué favores querían de él, ante lo cual el sumo sacerdote deseaba que pudieran disfrutar de las leyes de sus antepasados, y podría no pagar tributo en el 7º año. Les concedió todo lo que deseaban, y cuando le suplicaron que permitiera a los judíos de Babilonia y Media disfrutar también de sus propias leyes, prometió de buena gana hacer en lo sucesivo lo que deseaban. C. No a sus descendientes, después de la muerte de Alejandro, ninguno de sus descendientes le sucedieron. No era por falta de intentarlo. Alejandro sí dejó 3 posibles herederos, un medio hermano llamado Felipe, quien tenía deficiencia mental, un hijo que le nació después de que Alejandro muriera, y un hijo ilegítimo llamado Hércules. El medio hermano y el hijo póstumo fueron nombrados primero como compañeros monarcas, cada uno con un regente. Pero la lucha entre los regentes resultó en el asesinato de todos los posibles herederos. De repartido hacia los 4 vientos del cielo, después de la muerte de todos los posibles herederos de Alejandro, 4 generales controlaron el imperio romano, pero ninguno de ellos según el dominio, el de Alejandro, con que él dominó. Y el resto de esta profecía se enfoca en 2 de los 4 herederos del reino de Alejandro, y en las dinastías que establecieron. Solamente se enfocan en 2 debido a que ellos constantemente pelearon sobre la tierra prometida, la cual estaba sentada entre sus centros de poder. D.
los reyes del norte y los reyes del sur. 1:5. La fuerza del rey del sur. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Se hará fuerte el rey del sur. Uno de los 4 herederos del imperio del rey valiente se haría más fuerte y grande que los demás. B. Será más fuerte que él, y se hará poderoso. Esto fue cumplido en Ptolomeo I de Egipto, quien ejerció su control sobre la ciudad santa. Pronto después de la división del imperio de Alejandro, los Ptolomeos dominaron esta región. Y Ptolomeo I tenía un príncipe llamado Seleuco, quien se levantó al poder y tomó dominio sobre la región de Siria. Él se hizo más poderoso que su anterior gobernante egipcio. Los seleucidas son identificados con los reyes del norte, y los Ptolomeos eran los reyes del sur. 2. Las dinastías de los seleucidas y los Ptolomeos pelearon por alrededor de 130 años. El más fuerte de los dos siempre tenía un dominio sobre la Tierra Santa. 2:6. Un matrimonio entre las familias de los reyes del norte y los reyes del sur. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Harán alianza, unidos por el matrimonio. Los reyes del norte y el sur serían aliados por un momento, pero el arreglo no duraría. B. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esto se cumplió en el matrimonio entre Antíoco II, de los Seleucidas, y Berenice, hija de Ptolomeo II. Hubo paz por un tiempo debido a este matrimonio, pero trastornado cuando Ptolomeo II murió. Y ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Una vez que Ptolomeo II murió, Antíoco II se deshizo de Berenice y volvió a su antigua esposa, Laodicea. 2. Ni permanecerá él, ni su brazo. Laodicea no confió en su esposo Antíoco II, así que ella lo envenenó. 3. Será entregada a ella y los que la habían traído. Después del asesinato de Antíoco II, Laodicea hizo que Berenice, su pequeño hijo y sus asistentes fueran asesinados. 4. Después de este reinado de terror, Laodicea puso a su hijo, Seleuco II, en el trono del dominio sirio. 3. 7-9. Desde el sur, un ejército derrota el reino del norte. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Y vendrá con ejército. El ángel le dijo a Daniel que el renuevo de sus raíces vendría del sur y que predominará sobre los reyes del norte. B. Hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Esto se cumplió en la persona de Ptolomeo III, quien era el hermano de Berenice, el renuevo de sus raíces. Al vengar la muerte de su hermana, Ptolomeo III invadió Siria y humilló a Seleuco II. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Ptolomeo III vivió 4 años más que Seleuco II. 4:10. Los hijos del rey del norte y sus victorias. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Mas los hijos de aquel se airarán, los hijos de los reyes del norte continuarían con la batalla. Uno de los hijos conquistaría la ciudad santa, inundará, y pasará adelante, el cual estuvo como un colchón entre los reyes del sur y los reyes del norte. B. Reunirán multitud de grandes ejércitos. Esto se cumplió en Seleuco III y Antíoco III, los 2 hijos de Seleuco II. Ambos fueron generales exitosos, pero Seleuco III gobernó solamente por un tiempo corto, y fue sucedido por su hermano. Y, en una batalla feroz, Antíoco III retomó la Tierra Santa del dominio de los Ptolomeos. 5:11-12. El rey del sur obtiene la ventaja sobre el rey del norte. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur,
y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Se enfurecerá el rey del sur. El ángel le dijo a Daniel que el rey del sur atacaría y que se enfrentaría a una multitud grande de soldados del rey del norte. El rey del norte perdería esta batalla y su multitud sería derrotada. Mas no prevalecerá. Esto se cumplió cuando Antíoco III fue derrotado en la batalla de Rafia. Debido a la pérdida, él fue forzado a regresar el dominio de la Tierra Santa a Ptolomeo IV. 6, 13 a 16, el rey del norte y su ocupación de la Tierra Gloriosa. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El rey del norte, él a cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército. El ángel le dijo a Daniel que la dinastía del norte contestaría y derrotaría al rey del sur en un sitio extendido. Esta victoria le daría al rey del norte dominio sobre la tierra gloriosa. Y la tierra de adornos, esto es Judea, la cual, al estar entre estos dos potentes príncipes, fue perpetuamente afligida, como el maíz se muele al estar entre dos piedras pesadas. No habrá quien se le pueda enfrentar. Esto fue cumplido cuando Antíoco III invadió Egipto de nuevo, obteniendo un control definitivo sobre los ejércitos de Ptolomeo V y sobre la Tierra Santa. Y se levantarán muchos contra el rey del sur. Los judíos que vivían en la Tierra Santa ayudaron a Antíoco III a derrotar al rey del sur. Esto era debido a que el pueblo judío resintió el gobierno de los Ptolomeos egipcios. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. 2. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, será consumida en su poder. El pueblo judío de la Tierra Gloriosa inicialmente le dio la bienvenida a Antíoco III como un libertador del gobierno egipcio. Su decisión para apoyar a Antíoco III fue mostrada ser imprudente cuando él trajo destrucción sobre la Tierra Gloriosa y su pueblo. 7, 17. El rey del sur dará a su hija al rey del norte. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Afirmará luego su rostro, el rey del norte, quien gobierna sobre la Tierra Santa, también intentará dominar y destruir al rey del sur. Él hará dicho intento al dar al rey del sur una hija de mujeres para destruirle, pero este complot no tendrá éxito. Pero no permanecerá. Esto se cumplió cuando Antíoco III dio a su hija Cleopatra a Ptolomeo V de Egipto. Él hizo esto esperando obtener una influencia permanente y eventualmente controlar Egipto. Para la gran decepción de Antíoco III, el plan no tuvo éxito debido a que Cleopatra no fue fiel a su esposo egipcio en lo absoluto. Y esta no era la famosa Cleopatra de la antigua historia, pero sí fue la antepasada de la Cleopatra más famosa. La mujer egipcia más famosa vivió aproximadamente 100 años después de esta Cleopatra. 8, 18 a 19. El rey del norte es detenido y tropieza. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Hará volver sobre él su oprobio, después del esfuerzo decepcionante por medio de la hija Cleopatra. El rey del norte volvería sus esfuerzos hacia las costas hasta que él fue detenido por uno que anteriormente estaba en oprobio, hasta que tropezará y caerá, y no será hallado. Más tropezará y caerá. Esto fue cumplido cuando Antíoco III puso su atención hacia las áreas de Asia Menor y Grecia. Él fue apoyado por Hannibal, el famoso general de Cartago. Pero un general romano, Lucio Cornelio Sila, derrotó a Antíoco en Grecia.
Antíoco planeó humillar Grecia, pero en lugar de eso él fue humillado. Él regresó a sus antiguas regiones, perdiendo todo lo que él ganó, y murió poco después. Y, después de esta derrota, Antíoco III tuvo un final ignominioso. Al necesitar dinero de una manera desesperada para su tesorería, él recurrió a la expoliación de un templo babilonio, y fue asesinado por ciudadanos locales enfurecidos. 9:20. El breve reinado del rey sucesivo del norte. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y se levantará en su lugar. Después del final ignominioso del rey del norte, su sucesor levantaría tributo y hallaría un final rápido. Hará pasar un cobrador de tributos. Esto se cumplió en el corto reinado de Seleuco III, el hijo mayor de Antíoco III. Él buscó imponer impuestos a su dominio, incluyendo la gloria del reino, la Tierra Santa, para incrementar los ingresos. Su plan para saquear el templo de Jerusalén fue puesto de lado cuando su embajador tuvo una visión angelical de advertencia. Pero en pocos días será quebrantado. Seleuco III fue asesinado, probablemente por su hermano Antíoco IV. Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes, un hombre despreciable. 1:21. El hombre despreciable llega al poder. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Le sucederá en su lugar un hombre despreciable. El ángel le dijo a Daniel que después del corto reinado del último rey del norte, el siguiente rey sería un hombre vil. Él no se le reconocería la honra del reino, pero tomará el poder por medio de halagos. En su lugar, esto se cumplió en el sucesor de Seleuco III, llamado Antíoco IV. Él no llegó legítimamente al trono debido a que se sospechaba fuertemente de que él asesinó a su hermano mayor, el rey anterior. Su otro heredero potencial, el hijo de Seleuco III, fue aprisionado en Roma. Vendrá sin aviso. Aparte del asesinato de su hermano mayor, Antíoco IV no utilizó el terror para obtener poder. Él utilizó los halagos, promesas suaves e intrigas. 2. Él ofreció halagos a Eumenes, rey de Pérgamo, y a Atalo, su hermano, y obtuvo el apoyo de ellos. Él ofreció halagos a los romanos, y envió embajadores para cortejar su favor, y para pagar los atrasos del tributo. Él ofreció halagos a los sirios, y se ganó su concurrencia. Clarke. 3. Antíoco IV tomó el título de Epífanes, el cual significa ilustre. Otros, de una manera merecida, le llamaban Epímanes, el cual significa hombre loco. 2:22-27. El hombre despreciable fracasa en su conquista del rey del sur. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Engañará y subirá. El ángel le dijo a Daniel que el nuevo rey del norte, el hombre despreciable de Daniel 11:21, intentaría un pacto engañoso con el rey del sur. Esto fracasaría, y habría una gran batalla la cual no cambiaría el balance del poder. Y despertará sus fuerzas. Esto fue cumplido cuando Antíoco Epífanes llevó la disputa entre dinastías, pero fingió una amistad y alianza para tomarlos con la guardia baja. A pesar de los grandes esfuerzos y las épicas batallas, Antíoco Epífanes no prevaleció, y su ejército fue destruido.
La derrota de Antíoco Epífanes en su segunda campaña en contra de Egipto fue importante debido a que Egipto derrotó a Antíoco con la ayuda de Roma. Al final de todo, Antíoco Epífanes y su reino estuvieron bajo el dominio de Roma. 2. En una batalla famosa, la flota de Roma derrotó a la flota de Antíoco Epífanes. Después de la batalla, un general romano dibujó un círculo alrededor de Antíoco en la tierra y demandó saber si él se rendiría y pagaría tributo a Roma y demandó saberlo antes de que él saliera del círculo. Desde ese punto en adelante no había duda. Antíoco Epífanes tomaba sus órdenes desde Roma, y estuvo bajo el dominio de Roma. 3. Los que coman de sus manjares le quebrantarán. Esto fue cumplido en la traición en contra de Antíoco IV a través de sus propios consejeros. 3. 28 a 35. El hombre despreciable se vuelve a la tierra santa con violencia. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Su corazón será contra el pacto santo. Cuando el varón despreciable regrese a su tierra, él atacaría la tierra, el pueblo y el templo de Israel. Sería un tiempo de gran coraje y gran traición entre el pueblo de Dios. B. Hará su voluntad, y volverá a su tierra. Esto se cumplió cuando Antíoco Epífanes regresó a Egipto, amargado por la derrota. Él desahogó su enojo en contra de Jerusalén, la cual ya estaba sacudida debido a que Antíoco vendió el cargo del sumo sacerdote y persiguió al pueblo judío, para que se conformara a la cultura griega, olvidando la fe y las tradiciones de sus padres. Y volverá a su tierra con gran riqueza. Al fracasar en su invasión en Egipto, Antíoco Epífanes regresó a casa solamente con un gran botín para calmar su orgullo herido. 2. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Esta era la flota de apoyo de los romanos, quienes ayudaron a los egipcios a hacer volver a Antíoco Epífanes. 3. Quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Antíoco Epífanes colocó una imagen de Zeus en el templo del altar. Él demandó sacrificio a esta imagen, y luego profanó el templo al sacrificar un cerdo en dicho lugar. En verdad era una abominación, la cual trajo una condición de desolación en el templo, pues nadie vendría a adorar en lo absoluto. Good. 4. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando Antíoco Epífanes regresó a Jerusalén, el pueblo judío fue dividido. Algunos olvidaron su pacto con Dios y abrazaron la cultura griega. Aquellos que conocían a su Dios se mantuvieron firmes en la justicia a la luz de una persecución increíble. V. Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su ataque a Jerusalén se dice que Antíoco IV mató a 80,000 judíos, tomó a otros 40,000 como prisioneros, y vendió a otros 40,000 como esclavos. Él también saqueó el templo, robando alrededor de $1,000 millones, según cálculos modernos. Vi hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este terror únicamente duró lo que Dios había señalado, y Dios tenía un propósito aún para tal persecución y blasfemia. D. El Anticristo, los últimos tiempos de Antíoco Epífanes. 1:36. El rey voluntarioso, un cambio hacia un cumplimiento futuro. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios,
El ángel le explicó a Daniel que este rey blasfemaría en contra de Dios y se exaltaría a sí mismo hasta que sea consumada la ira y por lo determinado se cumplirá. B. Sobre todo Dios. Aquí cambiamos de lo que había sido cumplido en los Ptolomeos y Seleucidas a lo que se habrá de cumplir en el Anticristo, el último dictador del mundo. Se le dijo a Daniel que esta revelación se relacionaba con los últimos días, Daniel 10:14, y Daniel 11:36 comienza a ver más hacia este último dictador del mundo, quien es un tipo de Antíoco Epífanes de los últimos días. Y sabemos que no todo sobre esta profecía fue cumplida durante la carrera de Antíoco Epífanes. Jesús específicamente dijo que la verdadera abominación desoladora aún estaba en el futuro, Mateo 24:15. El apóstol Pablo parafraseó Daniel 11:36 en referencia a la venida del Anticristo. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. 2. Antíoco Epífanes es importante, pero más que nada como una vista preliminar del Anticristo. Este es el por qué se da tanto espacio para describir la carrera de un hombre malvado, porque él figura de antemano, el hombre malvado definitivo. Antíoco Epífanes es el avance liberado antes del Anticristo, quien tiene dichas características. C. Se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Antíoco Epífanes ciertamente hizo esto en el sentido general de que todos los pecadores se oponen a Dios. Aún él permaneció fiel a la tradición religiosa griega, la cual daba reverencia a todo el panteón olímpico. Antíoco Epífanes colocó una estatua de Zeus en el templo, no de él mismo. Esta declaración será más precisa en el cumplimiento del Anticristo, quien se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. De prosperará hasta que sea consumada la ira. El Anticristo hará mucho daño, pero él está bajo una cadena corta, y solamente obrará el plan de Dios. El propósito de Dios será consumado. 2. 37-39. El carácter y autoridad del rey voluntarioso. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. A. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Basados en esto, algunos eruditos de la Biblia creen que el Anticristo tendrá descendencia judía, y quizás también será un homosexual. Estas cosas quizás no sean popularmente conocidas en este hombre, sin embargo, pueden ser verdad. Pero muchos comentaristas creen que amor de las mujeres se refiere a Jesús, en cuanto a que todas desean el honor de dar a luz al Mesías, y entendiendo amor como es utilizado en Ageo 2:7. Al ver amor de las mujeres como Jesús tiene más sentido a la luz del flujo del contexto. B. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. El Anticristo tomará y mantendrá el poder con la fuerza militar y la utilización hábil de grandes riquezas. 3. 40-45. El final del conflicto. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Pero al cabo del tiempo, el ángel describió a Daniel una confederación de reyes que se levantaban en contra de este gran líder, con batallas en o cerca de la Tierra Santa.
B. El rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Hablando proféticamente, una identificación precisa de pueblos mencionados es difícil. El rey del sur puede ser Egipto, o puede representar la comunidad árabe. El rey del norte puede ser el dominio del anticristo, como el nuevo Antíoco Epífanes, o puede ser Rusia. Y los puntos precisos pueden estar nublados, pero la idea general es clara. El final estará marcado por un gran conflicto, culminando en la reunión de los ejércitos del mundo en la tierra prometida para librar una batalla final. C. Más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Al final no habrá esperanza para el anticristo o cualquiera de sus seguidores. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl